Hola, hoy comenzaremos a resolver la guía para exámenes de admisión de la UNAM. Esta unidad es la parte que corresponde a geometría analítica. Resolveremos toda la guía, pero lo haremos paso por paso. Veremos el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que determinemos qué tipo de triángulo es al que pertenecen estos vértices. Y hay una selección múltiple. Acá pondremos la respuesta. Dice que en el inciso A es isósceles. Eso quiere decir que dos de sus lados van a ser iguales y uno diferente. Equilátero, todos van a ser iguales. Rectángulo tiene que ver que uno de sus ángulos va a medir 90 grados. Y el inciso D es una combinación entre un triángulo isósceles y uno rectángulo. Y veremos cómo funciona. En este ejercicio nos están pidiendo que clasifiquemos qué triángulo es. El problema no nos pide que grafiquemos. En los exámenes de admisión es muy importante el tiempo que nosotros tenemos para invertir para resolver los ejercicios. En este caso, como no nos están pidiendo que grafiquemos, no vamos a graficar. Pero realmente, si nosotros hiciéramos un pequeño bosquejo, tendríamos más o menos esta situación. Menos 5 para X, menos 1 para Y. Acá le vamos a poner el valor de A. B, 2,3. No nos vamos a dilatar mucho tiempo en esto. C, 3 para X, menos 2 para Y, más o menos por acá. Y el triángulo va a ser más o menos así. Eso quiere decir que lo que a nosotros nos interesa es calcular la distancia entre cada vértice. Calculando la distancia entre cada vértice, si son iguales todas, nosotros diríamos que un equilátero. Si dos son iguales y una diferente, diríamos que es isósceles. Y para un triángulo rectángulo, nosotros necesitamos saber si uno de sus ángulos mide 90 grados y así poder clasificar como un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos saber la distancia entre el punto A y el punto B. Si recordamos, la ecuación entre la distancia entre dos puntos equivale a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de distancia entre dos puntos. Y si recordamos, no importa a quién le tomamos como el punto 1 y a quién como el punto 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar como punto 2 el punto B y como punto 1 el punto A. Por lo tanto, la distancia entre A y B equivale a la raíz de x2, que vale 2, 2 menos x1 que vale menos 5, menos 5, esto elevado al cuadrado, más y2 que equivale a 3, menos y1 que equivale a menos 1, por lo tanto sería menos 1 y esto elevado al cuadrado. Eso quiere decir que la distancia de A a B es igual a la raíz de menos por menos da más y 2 más 5 equivale a 7. Por lo tanto, 7 al cuadrado más menos por menos da más. Y 3 más 1 equivale a 4. Por lo tanto, tendría 4 elevado al cuadrado. Distancia desde A a B es igual a la raíz de 49 más 16. Y 49 más 16, nosotros vamos a tener raíz de 65. Seguiremos con la distancia que existe de B a C. Distancia de B a C igual la misma fórmula de distancia entre dos puntos. El valor de C lo vamos a tomar como el punto 2. La ecuación me dice x2 menos x1. x2, que en este caso sería 3, menos el valor de x1, que en este caso dijimos que íbamos a tomar al valor de B como x1. 3 menos 2 elevado al cuadrado más y2, que en este caso equivale a menos 2 menos y1, que equivale a 3 y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del segmento BC es igual a 3 menos 2, 1. 1 al cuadrado más menos 2 menos 3, signos iguales se suman, menos 2 menos 3 equivale a menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del segmento BC es igual a 1 más 25. Y 1 más 25 es igual a 26. Por lo tanto,
la distancia de B a C equivale a la raíz de 26. Notarán que nosotros lo estamos dejando en términos de raíces, porque realmente no nos interesa saber el valor en punto decimal. Lo único que nos interesa saber es qué tipo de triángulo es. Por lo tanto, no perderemos el tiempo con la calculadora para saber cuánto es ese valor, sino que lo que nos interesa realmente es saber si dos de sus lados son iguales, 3 o ninguno. Ahora veremos. Ahora nos hace falta calcular la distancia que existe de A a C. La distancia del segmento AC, la misma fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Les recomiendo que si este tema no está muy claro, que revisen en la lista de reproducción para exámenes de admisión UNAM Uni para que ustedes afinen este tema. Por lo tanto, la distancia del segmento AC es igual a x2. En este caso, igual vamos a hacer el punto A al punto C. Vamos a tomar el punto C como punto 2 y el punto A como punto 1. Pero recordemos que esto no importa, siempre nos va a dar el mismo valor. C, en este caso, el punto x2 es 3. Por lo tanto, sería 3 menos x1, que en este caso x1 equivale a menos 5. Por lo tanto, sería menos 5 elevado al cuadrado más y2 para C. Y2 para C equivale a menos 2. Menos 2 menos y1, que vale menos 1 en el caso de A. Menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Si resolvemos, vamos a tener que esto va a ser igual. Menos por menos da más. Por lo tanto, 3 más 5 equivale a 8. 8 al cuadrado. Más menos por menos da más. Y menos 2 más 1 equivale a menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia de A a C es igual a 8 al cuadrado de 64 y 64 más 1 equivale a 65. Y esto equivale a la raíz de 65. Ahora notarán lo siguiente. Notarán que en este caso muy particular, nosotros tenemos dos de sus lados iguales y uno diferente. Eso quiere decir que ya hemos encontrado la respuesta. Como dos de sus lados son iguales, nosotros podemos decir que esto es un triángulo isósceles, por ser dos lados iguales y uno diferente. Ahora me preguntan que si puede ser un rectángulo. Cuando existe un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo debe de obedecer al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado, donde la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. ¿Quién es el lado más largo de todos estos lados? Aquí notamos que raíz de 65 es el más largo. Por lo tanto, existen dos hipotenusas. Quiere decir que esto, el teorema de Pitágoras, no se va a cumplir nunca. Por lo tanto, no puede ser un triángulo rectángulo, pero sí es un triángulo isósceles. Por lo tanto, dentro del temario, la respuesta sería el inciso A. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dice que los vértices de un cuadrado son menos 1,3, 3, menos 1, menos 1, menos 1 y 3,3 y que calculemos la longitud de sus diagonales. Para comenzar, les recomiendo que hagamos un pequeño bosquejo y además de eso, pongámosle variable a los vértices. Ok, rápidamente el bosquejo. Saben que esto no está a escala, ustedes lo harán de forma adecuada en sus casas. Por lo tanto, nos piden que calculemos las longitudes de sus diagonales. En este caso, a los vértices les pusimos letras. Por lo tanto, lo que necesitamos es saber la distancia que existe entre sus diagonales. La diagonal del punto A hasta el punto B, la diagonal que existe de D a C. Si nosotros necesitamos calcular eso, lo único que necesitamos es la ecuación de distancia entre dos puntos. La distancia entre A y B equivale a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Si vamos de A a B, B lo tomaremos como punto 2 y A como punto 1, pero recordemos que eso realmente no importa. Por lo tanto, la distancia del segmento AB es igual a la raíz de x2,
que en este caso sería 3 menos x1, que en este caso equivale a menos 1 y todo esto elevado al cuadrado, más y2 menos 1 menos y1, que equivale a 3 y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del segmento AB es igual a la raíz cuadrada de menos por menos da más, 3 más 1 es 4. 4 al cuadrado más menos 1 menos 3, signos iguales se suman, en este caso sería menos 4 elevado al cuadrado. Si resolvemos, la distancia del segmento AB en mi primera diagonal sería la raíz de 16 más menos 4 elevado al cuadrado, todo número negativo se vuelve positivo, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 igual, y 16 más 16 equivale a la raíz de 32. Si descomponemos, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Esto quiere decir que descomponer 32 es como tener 2 a la cuarta por 2. O sea que la distancia desde el segmento AB equivale a la raíz de 2 a la cuarta. Y si descomponemos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2, estos tienen derecho a salir porque están elevados al cuadrado. Y entonces me quedaría 2 por 2 raíz de 2. Y 2 por 2 equivale a 4. Entonces esto sería 4 raíz de 2, mi primera diagonal. Siguiendo con el ejercicio, la siguiente diagonal que debemos encontrar es la diagonal del segmento DC. Por lo tanto, la distancia que existe de D a C equivale a la raíz cuadrada, nuevamente la fórmula, x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Si ustedes notarán, ahora pongo como punto 2 el punto C y como punto 1 el punto D. Realmente, nuevamente les vuelvo a decir que eso no importa, pero tomaremos como el punto C el punto 2 y el punto D como el punto 1. La ecuación me dice x2, o sea, menos 1 menos x1, que en este caso sería 3, menos 3 elevado al cuadrado, más y2 menos 1 nuevamente, menos y1, que es d, menos 3. Si resolvemos, esto es menos 1 menos 3 equivale a menos 4 al cuadrado, más menos 1 menos 3 también equivale a menos 4. Y también esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del segmento DC va a ser igual a 16 más 16. Y eso es la raíz de 32. Y como ya vimos, esto equivale a 4 raíz de 2. Y por ser un cuadrado, las diagonales son idénticas. Por lo tanto, la diagonal de AB es igual a la diagonal de DC, que equivale a 4 raíz de 2. En la selección múltiple sería inciso C. Bueno, espero te haya sido útil la información. Si te gustó el video, darle like y además decirle a tus compañeros que ya estamos en el curso para exámenes de admisión. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.